Iglesia, Dios les bendiga en este domingo. Bienvenido a este tiempo de adoración. Nos alegra estar conectados con ustedes, nos alegra que podamos hasta ahora entrar en adoración con ustedes. Y lo invito a que coja su Biblia y vaya al Salmo 32. Salmo 32, versículo 8. Y vamos a utilizar este versículo como introducción a este tiempo de adoración que vamos a tener. Y dice en la Reina Valera del 60: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y quiero que, si tiene la posibilidad, vaya a una versión Nueva Traducción Viviente. Y dice en la Nueva Traducción Viviente: el Señor te dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. El Señor hoy te dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Así que yo le invito que, no importa lo que hoy usted esté viviendo, sus problemas, sus dificultades, sus miedos, sus temores, el Señor hoy te dice que sobre ustedes Él fijará sus ojos, sobre mí Él fijará sus ojos. Así que lo invito a que cierre sus ojos en esta mañana. Dígale: Señor, confío en que tú estás en mi camino, Dios. Confío en que tú estás preparando el camino para que yo llegue a una eternidad contigo, Señor. Señor, en esta mañana en ti ponemos nuestra confianza, Dios. Y como tú velas por nosotros, no haremos más que adorarte, Señor. Señor, te pido que en esta hora quites el temor de mi vida, Señor. Quites el miedo, quites la tristeza, Señor, para que yo pueda adorarte. Y pido lo mismo, Señor, para mis hermanos, que aquel que esté afligido, que esté triste, que hoy pueda adorarte con libertad, Señor, porque tú has puesto tus ojos sobre nosotros, Señor, y eso nos debe de bastar. Dígale: Señor, yo confío en ti, Señor, yo confío que tú has puesto tus ojos sobre mí, que tú velas por mí, Señor, que tú me defiendes, que tú me guías. Este canto conmigo. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Que tú estás, sé que
estar seguros, podemos estar tranquilos, Padre. Tú peleas la batalla, Señor, por nosotros. Que tú vas delante, Señor, de nosotros. Podemos estar seguros, confiados. No nos dejarás, Señor. Nunca nos has dejado. Nunca nos has desamparado, Señor. Nunca nos has dejado. Gracias. Así es, Señor. Gracias, Señor, que tú peleas por nosotros. No hay por qué temer, Él pelea por ti y por mí. ¿Sabes? Hoy podemos tener libertad para danzar. Hoy tú y yo podemos tener libertad para cantarle a Él y poder decir que somos libres, que Él nos ha hecho libres. Así que vamos a decirle a Él: soy libre en ti, Señor.
Hola mis hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Qué alegría volver nuevamente a estar con ustedes. Después de haber alabado a nuestro Señor con estos cantos preciosos que nos llevan al cielo y hacen glorificar su nombre, quiero que vayamos a la palabra del Señor. Seguimos con el profeta Oseas. Ya estamos culminando, se nos acerca el final, el gran final de esta historia de amor. Y vamos al capítulo 13 y vamos a leer versículos 1 hasta el versículo 5. Y dice la palabra de nuestro Señor: cuando Efraín hablaba, hubo temor. Fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pueblo, y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto, serán como la niebla de la mañana, y como el rocío de la madrugada que se pasa, como el tamo que la tempestad arroja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca. Señor Jesús, una vez más encomendamos tu palabra, esta preciosa palabra en tus manos. Te pido, Señor, que haya cabida en nuestro corazón y que tu palabra nos siga hablando como lo has hecho hasta ahora. Te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién es quién? Vamos a mirar en esta predicación quién es quién. Pero quiero que miremos unas historias. Estuve mirando unos videos y leyendo algo acerca de varios cantantes que hoy cantan música secular, pero que vienen de padres cristianos y muchos de ellos pastores. Muchos de ellos empezaron bien, estaban cantando en su iglesia, en el coro de su iglesia, en el grupo de su iglesia, pero hoy ya no están con el Señor y por el contrario cantan música secular. Es más, otros cantan a la lascivia, al adulterio, a la fornicación, al lesbianismo. Es triste, ¿no? Claro que es muy triste. Pero encontramos la historia de otros que dicen ser cristianos, profesan ser cristianos, pero sus letras no contienen ningún valor cristiano. Por el contrario, promueve antivalores. Y estaba leyendo y dice el artículo de una revista que hay varios factores que llevaron a estas personas a que tomaran esta decisión, y uno de ellos es la fama y el poder. O sea, cuando estaban bien, cuando se empezaron a rodear de esta fama, de estas situaciones de popularidad, de poder, de dinero, entonces se apartaron del Señor. Como que la comodidad los desvió. Como que cuando el Señor les empezó a bendecir, sus corazones fueron desviados. Pero bueno, no solamente podemos hablar de cantantes, de esos artistas, también tenemos escritores. Pero también encontramos predicadores, que se han desviado la doctrina. Ellos siguen predicando desde sus púlpitos, pero con una doctrina completamente errada. Pero creo que también tenemos un amigo o un conocido que durante muchos años estuvo profesando ser cristiano, pero hoy ya no está. Y por el contrario, está andando perdidamente en desórdenes de toda especie, de toda índole. Pero aquí vamos a mirar quién es quién, porque esa es la historia de ellos. Pero tenemos que mirar también la historia de Israel. En la historia de Israel ocurrió algo similar. La historia de Israel se convirtió en un círculo vicioso. Podemos ver en el libro de Jueces ese círculo vicioso donde ellos pecaban, venían consecuencias
Y cuando en esas consecuencias ya estaban mal, económicamente no tenían que comer, digámoslo así, estaban en la inmunda. Cuando ya no tenían salida, se acordaban del Señor, se arrepentían, volvían al Señor, y el Señor en su infinita bondad y misericordia los miraba, los perdonaba y ellos volvían a prosperar. Y una vez más, cuando estaban prósperos y cuando tenían todo, pues una vez más volvían a pecar. Y volvían a adorar otros dioses, volvían a hacer ritos y prácticas paganas que al Señor no le gustaba. Eran prácticas que la gente daba a otros dioses. Esa es la historia de Israel. Ahora vamos a mirar nuestra historia. Y en los versículos del 1 al 3 y el versículo 6 podemos decir de la siguiente manera: ¿quién es el hombre? Porque si hablamos quién es quién, empecemos. ¿Quién es el hombre? Pues alguien que puede estar bien con el Señor. Y eso lo podemos mirar bien en el texto, donde dice que exaltado en Israel. O sea, estaba haciendo lo correcto, estaba haciendo lo recto. Y como seres humanos podemos estar andando en los caminos del Señor, estando con una buena comunión con nuestro Dios. Y lógicamente, ¿qué consecuencias podrá traer esa? Ninguna. Ese es el hombre. Pero también, ¿quién es el hombre? Alguien que puede pecar. Y el mismo pasaje nos dice: mas pecó en Baal y murió. O sea, ya está diciendo que este hombre no solamente puede estar bien con Dios, sino que también puede pecar. Nos pasa a nosotros nuestra historia. Estamos bien con el Señor y cuando menos pensamos, pecamos al Señor, dañamos nuestra comunión con Él. Pero no solamente un hombre que está bien con Dios, un hombre que peca, sino que también a ese pecado suma pecado, añade pecado. Y el versículo 2 dice: y añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento imágenes de fundición, ídolo, toda obra de artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. Ya estaban en pecado. Y fuera de ese pecado, suman pecado. Comienzan a hacer ídolos y comienzan a decir a los ídolos, a las personas: besen esos ídolos, adórense, ríndanse ante Él. Entonces imagínense, estamos alejados del Señor y fuera de estar alejados del Señor, comenzamos a adorar y servir a otros dioses. Estamos añadiendo más mal. Ese es el hombre que somos nosotros. Puede ser tú, o puedo ser yo, que estamos quizás en esa condición. Pero también, ¿quién es el hombre? Alguien que va a ser destruido. Y creo que eso lo hemos visto al cabo de todos estos capítulos. Destrucción, destrucción para Israel, para Efraín, para Jacob. Hemos visto destrucción y destrucción. Es inevitable que vamos a ser destruidos. Eso somos nosotros. En esta tierra somos seres mortales y que vamos a pasar a una eternidad, pero ¿a dónde vamos a pasar esa eternidad? Eso somos nosotros los hombres. ¿Y en quién es el hombre? Oseas nos lo describe en 4 imágenes, en su estilo literario que es poesía, nos lo plasma de la siguiente manera en estas 4 imágenes. El hombre es como la neblina de la mañana. El hombre es como el rocío de la madrugada. El hombre es como el tamo o como la paja que es arrebatada por la tempestad y por el viento. Y como lo último nos dice Oseas, el hombre es como humo que sale de la chimenea. Y si miramos estas 4 imágenes, ¿qué son estas imágenes? Nada. ¿Qué son cada una de estas descripciones? Nada. Eso somos nosotros. Pero ahora Oseas nos va a decir quién es Dios, quién es el Señor. Y allí en el versículo 4 y 5 nos plasma muy bien quién es Dios. Dios es el único Salvador. No hay otro Dios. Bien nos dice Oseas: yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí.
El único Salvador es nuestro Dios. Bien dice nuestro canon doctrinal, creemos en el único Dios verdadero manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como la deidad adorable. No somos enoteístas. ¿Qué es enoteístas? Y guárdese de practicar el enoteísmo. Enoteísmo es creer que el Dios al quien yo sirvo me salva, pero creo que hay otros dioses que pueden salvar. Y creo que estamos cayendo nosotros en esa práctica. No, hay un Dios, un único Dios que puede salvar al hombre. Y eso es lo que nos deja plasmado en esta Oseas a través de este pasaje. Pero también, ¿qué nos dice Oseas? Oseas también nos dice que Él es misericordioso y compasivo. Imagínense, dice, yo me acordé de ustedes, yo he estado con ustedes desde Egipto. Después dice, yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en todo momento he estado con ustedes. Hombre, Dios ha estado con nosotros siempre. Él es misericordioso, Él es bueno, Él es bondadoso. Él ha estado con nosotros. ¿Cómo no servir a ese Dios bueno, a ese Dios santo del que nos está presentando Oseas? Pero también Oseas nos presenta quién es Dios, el Redentor. El que nos ha librado de la muerte, el que nos libra del pecado, el que nos libra de la condenación eterna. Él es el Redentor. Ese sí es nuestro Dios, el Dios que debemos adorar y que debemos servir. El Dios que nos plantea Oseas es un Dios precioso, grande y maravilloso. Y cuando miramos esta porción, y Oseas nos lo pinta como aquel que redime, como aquel que va a vencer la muerte, como aquel que va a destruir los sepulcros. Tenemos que pensar en una imagen. A Jesús en la cruz, pero también a Jesús el resucitado. Imaginémonos allí Jesús con su muerte en la cruz, venciendo la muerte. Porque eso es lo que nos dice, o sea, Él ha vencido la muerte y destruirá el sepulcro. ¿Por qué no recordar lo que dice Colosenses 2:14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mis amados, esto es maravilloso. Este es nuestro Dios grandioso y todopoderoso que nos ha rescatado. Ya sabiendo quiénes somos nosotros y quién es Dios, no nos queda otra cosa que decirle, único Salvador, síguenos ayudando. No nos queda más de decirle a nuestro Dios, a ese Dios misericordioso y bondadoso, Señor, síguenos ayudando como lo has hecho hasta ahora. No nos desampares, no nos dejes como lo has hecho hasta ahora. No nos queda más de decir al Redentor, gracias por la obra en la cruz. De decirle, Dios, gracias porque por el poder del Espíritu Santo, Jesucristo resucitó y venció a la muerte. Algo que me impresionó mientras escuchaba estos videos y leía este artículo, era que las personas que lo escribían, lógicamente cristianas, decían, oremos por estos artistas para que vuelvan al Señor. Oremos por aquellos que han ido atrás para que vuelvan al redil. Creo que igual es la situación de nosotros. Quizás tú estás en esa condición de hombre que está en pecado, que has añadido pecado y que vamos a ser destruidos por ellos, pero ¿por qué no volver al Señor?
¿Por qué no seguir orando para que las almas vuelvan al Señor? Que los que hoy estamos firmes y seguros podamos decirle, Señor, gracias. Y a aquellos que quizás volvieron atrás, decirle, Señor, sigue teniendo misericordia de ellos, y confiamos en que ellos van a volver a mirarte a ti y a reconocer quién eres tú, el único Salvador, el misericordioso y bondadoso, y también nuestro Redentor. Muchas gracias. Oremos al Señor. Señor, después de saber quiénes somos nosotros, no queda otra cosa que pedirte perdón y decirte que nos sigas ayudando como lo has hecho hasta ahora. Después de saber quién eres tú, no queda más de adorar y glorificar tu nombre, de glorificar al único y suficiente Salvador, de glorificar al misericordioso, al bondadoso y al compasivo. No nos queda más sino de adorar y bendecir a nuestro Redentor. Señor, muchas gracias te damos en esta hora. Pero también, Señor, queremos orar por aquellos que se han alejado del cristianismo, que han abandonado su fe, que han vuelto atrás. Señor, queremos orar por aquellas personas que se han alejado, por aquellos hermanos, por aquellos hijos de nuestros hermanos, Señor, que están allí en el mundo, que se han vuelto atrás, Señor, que han añadido a su pecado más pecado, Señor. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que ellos, Señor, vuelvan a ti, para que ellos, Señor, vuelvan a poner la mirada en ti, en el Dios poderoso y soberano, en el Dios salvador y redentor. Señor, por favor, escúchanos nuestra oración, oh Dios misericordioso y compasivo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y muchas gracias por tus palabras que nos dan fe y seguridad. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia del Señor, muchas gracias por haberse reunido y congregado hoy a través de estos medios. Que el Señor les bendiga grandemente, que el Señor los siga guardando y siga cuidando de cada uno de nosotros. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Hola niños, reciban un cordial saludo del Ministerio Infantil de la Iglesia Camino de Vida, de las Asambleas de Dios, esperando y confiando que se encuentren muy bien y que estén siendo responsables con sus obligaciones y las cosas que tienen que hacer en sus casas. Hoy vamos a ver algo acerca de la palabra de Dios y espero que podamos aprender mucho acerca de ella. Para empezar nuestra historia vamos a hacer un jueguito. Y para eso tengo esta pequeña caja. Hemos guardado algunas cositas acá y ustedes no saben qué hay en ella. Pero yo les voy a dar unas pequeñas pistas para que puedan descubrir qué tengo guardado en la caja. Uno de los objetos que hemos guardado es algo que les gusta a casi todos los niños. A casi todos los niños creo yo que les gusta, pero a nosotros como padres nos gusta mucho que ustedes los tengan. El segundo objeto es algo con lo cual muchos pueden jugar y lo encuentran facilito en cualquier lugar, en cualquier sitio, y en todas las casas donde haya niños encontramos uno. Entonces yo voy a destapar la cajita para que ustedes puedan ver qué es lo que hay dentro de la caja. El primer objeto que les mencioné es algo que a ustedes les gusta mucho y es un bombón. Digo les gusta mucho porque pues qué niño no hay quien le guste los bombones, ¿verdad? Rico y sabroso de mandarina. Y el segundo objeto es algo que no solo le gusta a los niños, a mí también me gusta. Y es un pequeño carro, un carrito que abre puerticas, todo lindo, tiene impulso.
Son dos objetos que ustedes no sabían que teníamos en la cajita, pero nosotros sí sabíamos que estaban en ella. Igual pasa con la historia que les vamos a narrar, que les vamos a contar. ¿Qué hay en esta tierra y fuera de ella que Dios no conozca? ¿Dónde podemos estar nosotros que Dios no sepa que estamos? ¿O dónde nos vamos a esconder de Dios que Él no lo sepa? Entonces, ¿dónde puede estar usted? ¿Dónde puedo estar yo que Dios no lo sepa? ¿O qué puede haber en nuestros corazones que Dios no lo sepa? Entonces, vamos a narrar una pequeña historia donde nos demuestra que Dios todo lo sabe y Él todo lo ve y todo lo puede. Hola amigos, soy JP, la mascota de los exploradores del rey, y estoy aquí para contarles una historia muy especial que está en nuestra Biblia. Justo antes de que Jesús fuera arrestado, Él le dijo a Pedro que él le negaría a Jesús 3 veces esa noche. Eso significa que Pedro haría como si él no conociera a Jesús. Pedro no le creyó. ¿Creen ustedes que pasó lo que Jesús dijo? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia y descubramos lo que pasó. Vamos al libro de Juan, capítulo 18, versículos del 15 al 17. Y luego del mismo libro de Juan, capítulo 18, versículos del 25 al 27. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Versículo 25. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijo: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Versículo 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hola niños, ¿cómo les pareció la historia? Es una historia muy bonita, ¿verdad? Y vamos a ver qué podemos aprender de ella. Hola niños, ¿qué aprendimos de esta historia? Podemos ver que Jesús, antes de que Pedro lo negara, él ya sabía que él lo iba a hacer. Entonces, Jesús todo lo conoce en nosotros. Así como hay cosas guardaditas en estas cajas, también nosotros tenemos cosas guardadas que no hemos entregado de pronto a Dios de nuestro corazón. Es la hora o el momento de hacerlo, de decir al Señor que saque lo que no sirve, lo que no es, lo que no beneficia nuestra vida y lo que no hace o no nos deja marchar en pos de Él. Entonces, como Jesús conocía a Pedro, así Dios nos conoce a nosotros. Así como Él sabe lo que hay guardado en esta cajita y lo que está acá, también conoce lo que hay guardado en nuestros corazones y en nuestra vida. Entonces vamos a orarle al Señor para que Dios nos ayude a poder seguir con Él, para que Dios nos ayude a poder estar en comunión con Él. Amén. Padre, te alabamos, te honramos y te pedimos que nos ayudes a caminar juntamente contigo, Señor. Guarda cada uno de estos pequeños, guarda sus hogares, guarda su casa, guarda cada uno, Señor, de los niños de la Iglesia Camino de Vida, Señor, de las Asambleas de Dios.
Y te pedimos, amado Rey, que escudriñes hasta lo más profundo de nuestro corazón y puedas quitar lo que a ti no te gusta, lo que a ti no te agrada, Señor. Y que también seamos conscientes y podamos soltar aquello que necesitamos, Señor, que tú cambies. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bye bye, chao, Dios los bendiga. Un foso con leones esperan por vos, pero seguro estarás del lado de Dios. No nos rendiremos, no nos rendiremos.